Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy con Mauricio Lacrampete, Cepeda. Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Él es arquitecto de formación, artista visual en su día a día, en su rutina diaria. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Bueno, me dijiste que estudiaste arquitectura y siempre y te transformaste en artista visual. ¿Querías ser artista visual siempre y no estudiaste arte por otros motivos? ¿O el arte vino después de que capaz que estudiaste arquitectura? Bueno, porque no sé si voy a estudiar arte. Mira, yo te diría que si es que uno es algo, si yo siempre fui artista, me traté de transformar en arquitecto, después volví nomás a ser artista ya habiéndome recibido de arquitecto. Pero también la razón por la que estudié arquitectura es porque me gustaba dibujar principalmente. Me gustaba la física y me gustaba dibujar. Esas dos cosas, a un adolescente confundido, lo llevaron a estudiar arquitectura, encontré un lugar ahí. Y después, cuando terminé mi misión, rápidamente volví a hacer las cosas que me salían más fácil, ¿no? Las ¿Y que me hacían. recordás por qué no estudiaste artes visuales o bellas artes? ¿Qué fue lo que te impidió no estudiar la carrera de artes? Lo que yo creo, no sé, yo creo que nada me lo impidió, simplemente esta es la respuesta que yo doy dando, que yo doy siendo adulto ahora, pero yo creo que hubo una pequeña hipervoz en mi cerebro que quizás conocía el futuro y me dijo, Mauricio, no estudies arte, estudia arquitectura. Así que le hice caso, parece, y estudié arquitectura y la verdad es que igual mi trabajo artístico está completamente permeado por la arquitectura, en su metodología, en sus reflexiones y en sus resultados también. Ya. Bueno, ahora hablando nos vamos a dar un poco cuenta de eso, pero yo te diría que si bien hubo un tiempo que como que salí enojado con la arquitectura, cada vez me voy dando cuenta que sí, que siempre seguía haciendo arquitectura nomás, pero como de otra forma. Claro. Bueno, también como dato, igual yo estudié en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile acá. Y la Católica tiene esta gracia de que tú puedes explorar muchas disciplinas estudiando, puedes tomar ramos de astronomía si quieres, de lo que Ah, sea, mientras que los puedas meter de una cierta forma que te hagan crédito y te puedas completar crédito. Y ahí yo debo decir que la mayoría de mis electivos, que son estos ramos, yo los tomé en la escuela de arte y en la escuela de música. Así que gasté todos mis cartuchos en tratar de salirme un poco en vez de profundizar en arquitectura, como que traté un poco de como que expandir los bordes de la disciplina. De esta forma. Entonces ahí tomé ramos de escultura, de grabado, incluso de síntesis digital en música. Así que, muy bien. ¿Y pues, cómo está toda la escena de arte en Santiago? mira, si te soy honesto, no la frecuento tanto. He estado cada vez más metido en lo que yo hago, nomás tratando de concentrarme en trabajar en lo mío. Quizás a veces también como por intentar mantener mi propio trabajo un poco más separado de los circuitos y de lo que está sucediendo y más conectado a lo que me interesa, que finalmente son lugares que no tienen tanto que ver con la ciudad. ¿Se entiende? Son como el bosque, el desierto, las carreteras, otros lugares. Por eso también me gustan estos artistas, mis favoritos son estos artistas que trataron de sacar el arte de la ciudad, pues, principalmente el mundo del land art, de los land Mm. artistas. Siempre fueron mis héroes eso. Y un poco yo como que he podido como llevar una práctica que me ha permitido eso un poco también. Ahora, por supuesto, pasan muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que yo estoy, por el tipo de arte que yo hago, que esto es algo que yo descubrí cuando comencé a trabajar profesionalmente en mi obra, que yo no tenía idea dónde estaba parado, yo simplemente estaba haciendo las cosas que me interesaban, pero ahí descubrí el término de las artes mediales, que es el famoso cruce entre arte, ciencia y tecnología. Mm. Y un poco el medio me dijo a mí que yo era un artista medial. Y yo dije, "¿A un artista qué? Nuevos medios. ¿Nuevos qué? Nuevos medios. Tú eres un artista que trabaja en la intersección entre el arte, la ciencia y la tecnología. Eres un artista medial. Y yo fue como, ok, soy un artista medial. Entonces empecé a ocupar también eso a mi favor y ese fue el medio en el que me empecé a desenvolver desde un principio.
el mundo de las artes mediales. Acá hay una bienal de las artes mediales, hay encuentros de artes mediales, hay curadores de artes mediales. Y básicamente artes mediales es como este gran saco en donde meten todo lo que tiene que ver un poco con tecnología, entre comillas, y listo, son todos artistas mediales. Pero No, es como, bueno, eso es algo también del ser contemporáneo, ¿no? Como la claro, cuestión de ir etiquetando por individuos, exacto, ¿no? claro. Y ya cuando tenés que presentar tu obra, no tenés que usar una sola palabra, sino tenés que usar varias palabras. Mira, yo hago un ejercicio que lo voy a revelar ahora, que es que cada vez que me toca presentar mi trabajo digo algo distinto. Como que medio a propósito me gusta utilizar esa. Entonces a veces digo que soy arquitecto, a veces digo que soy artista medial, a veces digo que soy artista transdisciplinar, a veces digo que soy artista nomás. Y como que un poco ironizo también sobre todas estas categorías y estas etiquetas, ¿cachai? Porque hay gente que es muy defensora de que el arte medial no es lo mismo que el otro y que no sé qué, y a mí la verdad es que esas categorías prefiero que el mismo trabajo uno lo defina o lo vaya Claro. llevando por donde tiene que caminar. Y también un día puede ser una cosa y un día y otro día uno puede ser otra. Yo también dibujo mucho y el dibujo es un tipo de arte súper clásico, entonces, no sé, también, ¿cachai? Como que ahí existe como un poco un colapso de estas categorías. Bueno, yo hago esta referencia, ¿cómo haces para separar lo que es el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y yo pienso, Claro. cuando la respuesta es única, es moderno, es un dibujo, y se termina la conversación. Ajá, En claro, cambio, cuando ya te dicen, no, esto es una instalación, no, esto es arte medial, no, esto es digital, exacto. esto es escultura, cuando, y todas son correctas, ¿no? Sí. Eh, digo, sos contemporáneo, ¿no? Porque el Cuando no moderno sabéis, se terminaba en una sola palabra. claro, claro. Cuando no sabes lo que es contemporáneo. Claro, o son muchas cosas a la vez, ¿no? Claro, Que claro. todo bien lo que me estás diciendo, no es un error. Ajá. Así que vamos a obra propia primero. ¿Cómo Bueno, empezamos? esta es la obra que me hizo descubrir que yo era un artista medial. Muy bien. Em, de hecho, este trabajo lo quise utilizar porque, lo quise mostrar aquí, principalmente porque, bueno, es súper importante para mí porque es el primer trabajo que a mí me insertó en la escena de las artes luego de yo haberme titulado arquitecto, que de hecho surgió de una forma súper incidental porque fue una convocatoria a una residencia que yo participé, una residencia por ahí por el 2013, hace 12 años. Fue una residencia que estaba gestionada por el Consejo de la Cultura y de las Artes acá en Chile, por el Instituto de Geografía de mi universidad y por el programa de Magíster de Arquitectura de mi universidad. Entonces tenía como una cosa súper transdisciplinar en su pie forzado, en su esencia, digamos. Y además venía con dos pies forzados particulares. El primero es que era una residencia de artes mediales, es decir, la obra que uno desarrollara tenía que ser una obra que trabajara con tecnología, que también es súper ambiguo tecnología, porque cualquier medio es tecnología, pero se entendía que querían como medios electrónicos, ¿cierto? Y el segundo pie forzado que tenían, que era el más interesante de todos, que esta residencia era particularmente para ir al oasis de niebla de Alto Patache, que es un lugar acá en Chile, que queda al norte de Chile, y que es particularmente conocido porque es el lugar con más camanchaca en Chile. La camanchaca es una niebla costera muy particular. Camanchaca es el nombre local que tiene, pero es una niebla orográfica que se da en otros lugares del mundo, que sucede cuando las nubes que vienen del mar chocan con el farellón costero, es decir, tiene que haber como un farellón, las nubes chocan, se producen muchos cambios de presión y climáticos que hacen que esta nube suba y se convierte en niebla. Son nubes que se convierten en niebla porque alcanzan el nivel del suelo. Entonces, este lugar, el Era como Instituto el que choca con el acantilado. La nube choca con el Claro, acantilado. exacto, choca con el acantilado y luego sube por el acantilado, sube y se mete al territorio. Entonces es un lugar con abundancia de niebla, pero es un lugar desértico, entonces es súper paradójico porque es un lugar muy seco, pero que es abundante en humedad porque está periódicamente bañado por esta niebla. Entonces tiene un ecosistema muy particular también, que es el ecosistema del oasis de niebla. Es un tipo de ecosistema que se llama oasis de niebla, con ciertas especies, etcétera. Pero Y no resulta, llueve, ah, pero no llueve. no llueve, o sí llueve, pero cada mucho tiempo. Es más bien un lugar muy árido.
No hay, digamos, no hay agua debajo del suelo. El agua es tan liviana porque es niebla que nunca penetra una cierta capa. Entonces todo ocurre entre la superficie del suelo y arriba. No hay napas subterráneas, nada. Qué raro, qué Entonces, locura, ¿no? es muy extraño, es muy seco, pero al mismo tiempo muy húmedo, ¿cierto? Entonces es un lugar muy particular porque te borra todas las definiciones de lo que tú entiendes por desierto, lo que entiendes por agua, lo que entiendes por vida, lo que entiendes por muchas cosas. Bueno, pero un poco para agilizar la conversación, resulta que el Instituto de Geografía de la Católica aquí tiene una estación de ciencia experimental, que es como básicamente como una base lunar o marciana, en la mitad del desierto, sumido en la niebla, y la residencia era acá. Y yo esta residencia quedé seleccionado junto con otros dos artistas y aquí yo te diría sinceramente que partió mi carrera artística propiamente tal, de manera profesional, porque por un lado fue la primera obra que hice, que después me llevó a seguir haciendo intervenciones de paisaje y de sitio específico en otros lugares, y al mismo tiempo a mí me hizo como generar, como me hizo como cuajar un montón de ideas en las que yo venía pensando y se convirtió como en una obra manifiesto para mí. Y luego básicamente todo lo que seguí haciendo es como un eterno retorno a esta obra, ¿cómo se dice? Así como en su esquema, en su modus operandi, finalmente. Y generaste Eh, como estos dispositivos de iluminación. Esta obra consistía en que yo, claro, esos son unos espejos, simplemente son unos espejos. Esta Ah, obra tenía dos partes. Son espejos montados en pivotes, ¿ya? Que también tienen ahí sus vientos, porque este lugar hay mucho viento, entonces había que sostenerlos porque el viento te los puede botar. Pero esta obra es un sistema tecnológico de muy baja tecnología, desarrollado por mí mismo, construido por mí mismo, en el que habían dos artefactos. Había un artefacto central y otros 8 artefactos que eran los espejos, es ¿cierto? este central. Ese es el artefacto central. El artefacto central básicamente era un pupitre de colegio recolectado por mí, objeto encontrado, sobre el cual yo monté un sistema eléctrico que tenía 3 punteros láseres. En ese tiempo eran difíciles de conseguir estos punteros lo suficientemente potentes para que el rayo se vea. Eran de 1 watt de potencia. Lo ocupan los astrónomos para apuntar las estrellas en los tours de astronomía. Estos tres, ¿cómo se llaman? Láseres, estos 3 punteros yo los hackeé para que pudiesen enchufarse a corriente a 220 volts, porque como son a pila, yo necesitaba que duraran más tiempo. Ahí hice como una circuitería para poder enchufarlos a un par de baterías y esas baterías las enchufé a un panel solar. Entonces armé un sistema autónomo que se cargaba durante el día, los láseres permanecían apagados y luego durante la noche, que a su vez es el momento del ciclo circadiano en el que emerge la niebla, mediante el sensor fotovoltaico integrado en el panel solar, el artefacto switchaba de su fase pasiva a su fase activa. Entonces dejaba de cargar luz y la energía corría por los rayos. Entonces los rayos se disparaban y rebotaban en estos espejos que estaban colocados a unas distancias de aproximadamente 100 y 150 metros. A propósito, es decir, para que esta especie de este dibujo de luz tuviese una escala que dialogara como con los elementos del paisaje, con las curvas de los cerros, con la niebla, principalmente con la niebla que emerge de noche. Entonces la idea es que un sistema tecnológico que estaba acoplado a los ciclos naturales del lugar sin integrar ningún tipo de energía externa, es decir, una Y máquina que catalizaba un fenómeno pseudoclimático, postnatural, podríamos decir, y estuvo funcionando durante 5 días. Entonces acá lo interesante es que la tecnología tiene un rol súper, digamos, pasivo y activo al mismo tiempo, pero pasivo en el sentido de que no introduce ninguna energía, sino que simplemente como que bypassea la energía del sol de la noche, la convierte en rayos láser y la libera durante el día y la libera durante la noche, hace como un cambio de fase de esta luz para iluminar la niebla que aparece de noche, en la mitad de la oscuridad. vos, Entonces, básicamente es un artefacto que orquesta una nueva relación entre los elementos ya existentes del paisaje. Y se llamaba medium, como un medium del espiritismo. Un poco ahí citando, me acuerdo que la bibliografía para esta obra era este libro hacia una fenomenología de la arquitectura de Christian Norberg Schulz, que se llama Genius Loci, que era la palabra que ocupaban los romanos para hablar de los espíritus de los distintos lugares.
Y Norbert Schulz en su libro lo que hace es hacer como una actualización fenomenológica del genius loci, es decir, dice que los lugares tienen su espíritu, pero que este espíritu está determinado por los elementos que componen la experiencia del lugar, mucho más fenomenológico. Entonces a mí me parecía súper atingente hablar de que tanto la niebla como el sol, como el viento, como la temperatura de este lugar, que son los elementos que está como remixeando esta máquina, componen el espíritu del lugar de Alto Patache, de este lugar, el genius loci. Entonces esta máquina vendría a ser un medium para la manifestación de este espíritu del lugar. Mirá Y vos. ahí partió todo, ahí partió todo a lo que me dedico hoy en día. Y los espejos forman el dibujo, Claro, los espejos simplemente reflectan el rayo, que en el fondo que es producen como el este dibujo que vos decías en el... claro, es como el truco, es el truco para poder cambiar de dirección un rayo y para poder guiarlo por los lugares que tú lo quieres guiar. Ahora, algo importante es que ese dibujo no es ni un dibujo en particular, es simplemente una figura de luz incidental que surge a partir de los lugares a los que yo podía llegar caminando e instalar espejos, ¿cachai? ¿Y los ibas, Entonces, en estos 5 días los cambiaste de lugar o siempre fue el mismo formato? no los dejé la obra andando 5 días seguidos, para que tuviera su propia vida con los elementos del paisaje. En ese sentido, es una obra súper posthumana, ¿cachai? Era como una obra media dedicada a los elementos de la naturaleza, en donde básicamente los únicos espectadores eran yo mismo, los otros artistas que habían en la residencia y las personas que están ahí. Era como es interesante también porque creo que esta obra ponía sobre la mesa también la reflexión de si acaso es necesario como espectadores humanos para que una obra exista. Y Mm. existe esta obra, aunque nadie la mire, nadie la fotografíe, está actuando directamente en el paisaje y produciendo una interacción, aunque ni un humano la esté mirando. Entonces, para mí era muy interesante también esa reflexión, los límites, ese límite entre qué es arte y qué no, también el límite claramente que es tecnología, que es naturaleza, también se borraba un poco con esta obra, qué es lo artificial y qué es lo natural, que finalmente terminaron siendo como todas las reflexiones que hasta el día de hoy guían mi trabajo. Muy bien. ¿Y por qué duró 5 días? ¿Por una cuestión de tiempo de trabajo? Era el tiempo de la residencia, O era sea, simplemente podía el durar tiempo. infinito. Sí, o sea, si tú me preguntas a mí, yo hubiera dejado ese aparato ahí andando hasta que finalmente no funcionara más, hasta que la entropía del paisaje lo hiciera desaparecer. Sí, o el viento lo tirara, o pasara. Exactamente. Pero como es un lugar de conservación, también el tercer pie forzado de esta residencia, el primero era que había que trabajar con la camanchaca, el segundo era que era una residencia de artes mediales, y el tercero es que como esta es una zona de conservación, tú también tenías que dejar todo tal cual. No No. podéis dejar ahí elementos exógenos porque finalmente se convierten en basura en un lugar que es un ecosistema delicado y de conservación. Así que ahora está el valor del registro. Claro, para poder mostrártela a ti hoy día. Sí, Ahora volvemos al ser contemporáneo, ¿no? Como decís, bueno, la obra que es la exacto, fotografía, es la experiencia, es el video, ¿no? claro. Empezamos otra vez con otro delirio de palabras para justificar qué es la obra. Exactamente. Ahora, eso es interesante porque generalmente trabajo con obras que son de sitio específico y son en otros lugares. Entonces, claro, ahí como que aparece todo este tema del registro, que es como, para mí es una extensión es un registro finalmente, pero a veces no, a veces es la obra misma. O Claro. quizás la obra finalmente es como el hilo conductor entre todos estos productos de la operación de arte, ¿cachai? Mm. Bueno, era como en los 60 cuando se empezó con la idea de la performance, ¿no? De las Exacto, experiencias. claro, Finalmente el claro. registro era el video. La Eh, performance era el segmento espacio-temporal en el que ocurría la obra, esa era la obra, básicamente el pedazo de tiempo y de espacio que la obra estaba ahí. ¿Cachai? Esto es un espejo de obsidiana que sí. como me preguntabas para elegir un objeto Ah, y, objeto. ajá, y diste con un Diógenes, yo tengo un millón de objetos acá, todo tipo de piedras, de minerales, porque como me gusta mucho la caminata, me gusta mucho el trekking, la caminata, acampar y la deriva finalmente y recoger elementos de los paisajes cada vez que voy a un paseo o algo, estoy lleno de objetos. Entonces me costó elegir uno porque tengo acá un gabinete de curiosidades para mostrarte, pero elegí este particularmente porque este es un espejo de obsidiana, de la piedra obsidiana que me trajeron de México. em,
que lo elegí por varias razones, por su origen geológico, porque la obsidiana es una piedra que es lava, enfriada tan rápidamente que no genera cristalización, entonces queda como este caramelo que es la obsidiana. Número dos, porque tiene como una cualidad, aquí en esta foto particularmente no se ve, pero es un vidrio finalmente, es un vidrio, o sea, es decir, es translúcido, es súper negro, pero es translúcido. Con este espejo tú puedes ver el sol a través de él. ¿Cachai? Entonces es muy interesante que un elemento que es geológico, que uno asocia a la piedra y a la solidez absoluta y a la compresión de sus moléculas, siga teniendo como este carácter etéreo que permite que la luz pase a través de él. Y no solo que la luz pase a través de él, sino que su superficie así de lisa finalmente produce un espejo. Entonces esa es la tercera razón de por qué elegí este elemento, porque si te fijaste, en Medium parte importante eran espejos. Los Sí, espejos también es un elemento que después permea mi obra completamente. sí. Empieza a aparecer muchos trabajos y muchas obras empiezan a aparecer los espejos. Entonces, como tenía este elemento que es bien interesante, que el espejo obsidiana también lo quería traer acá a la discusión. Además que también me fascina que es un objeto mágico, un objeto que las culturas mesoamericanas utilizaban como un portal para otros mundos o para observar cosas que no estaban en el lugar en el que tú estás implantado espacialmente. Bueno, ahí que te puse estas dos fotos un poco para observar la lisura de su superficie que se ve en el lugar izquierdo, que justo hoy día está nublado, acá esta foto la saqué hoy, entonces no se ve la textura del cielo, pero es muy bonito cuando tú lo apuntas al cielo y es un espejo pero perfecto que refleja de todo. Mira, y lo usás en obras? ¿Has usado este material en una obra? Yo no lo he usado en obras todavía, tengo planes de usarlo, pero sí, fue referencia a un proyecto bien bonito que hice. Lamentablemente no se me ocurrió mostrarte fotos de ese proyecto, hubiera sido interesante, que se llama Cielo Líquido, que es está claramente referenciado en varios tipos de espejos. Estaba en una obra que era un ensayo sobre los espejos, finalmente. Y hay tanto referencias de los espejos de agua incas, porque es un espejo de agua, y al mismo tiempo los espejos de obsidiana, porque nosotros teñimos el agua negra para que finalmente se viese solo la superficie reflectante y no el fondo del contenedor. No queríamos que esta agua fuera transparente, que queríamos que fuera opaca. Y el color negro es el más propicio para resaltar al máximo el reflejo de su superficie. ¿Por qué nos interesaba el reflejo? Obviamente porque es un espejo, pero era un espejo particular, porque era un espejo de agua que giraba. Y cuando tú haces girar un contenedor de agua, tú produces una superficie parabólica. Entonces obtienes un espejo cóncavo con una concavidad variable según los RPM de giro que le des al motor. Entonces esa era la gracia de esta obra, que tú podías vincular dos comportamientos físicos y convertirlo en una experiencia, po. Uno de ellos es la parabolización de la superficie del agua cuando hace girar y la óptica, digamos, que se produce en esta superficie parabólica, del espejo parabólico, y al mismo tiempo los RPM, pues, de movimiento, es decir, movimiento circular uniforme. Sería como vincular como óptica con movimiento para producir esta obra. Ah, Em, acá está el motor. exacto, y era una obra interactiva porque tú puedes modificar acá la velocidad, ¿cierto? Ah, ¿puedes modificar Y la velocidad desde el motor? tú podías modificar la velocidad del motor. Aquí, igual en esta parte, esta es una publicación solo de una parte de la instalación, porque tuvo una segunda parte. Si tú te fijas, tiene un mástil con una cámara arriba, Sí, ¿cierto? Ahí este. tiene como un platito, ahí adentro hay escondida una cámara GoPro que graba cenitalmente esto. Entonces lo que nosotros hicimos fue que este proyecto inicialmente lo mostramos el 2022, en donde instalamos este espejo, la máquina espejo la instalamos en el desierto de Atacama para reflejar en este espejo el cielo de Atacama y grabarlo con esta cámara cenitalmente. Es decir, esta cámara como que miraba el reflejo del cielo, era una imagen circular. Y esta imagen, nosotros, mira, ahí lo puedes ver. Ahí está la ¿Este? segunda parte de la instalación, exactamente. Te va a salir, creo que tiene música, pero... Ah, no, está callado. Ya, Sí. esta segunda instalación, la montamos en Linz, en el Festival Ars Electrónica en Austria. Este fue un proyecto que desarrollamos para ese festival.
Entonces, la gracia era que uno transmitía en vivo lo que la máquina espejo estaba reflejando en el desierto de Atacama, el cielo de Atacama, lo transmitíamos en vivo a Austria, con 6 horas de diferencia, hablando de, básicamente, aparece la curvatura de la Tierra en esas 6 horas de diferencia, y la obra se convertía en un portal entre los dos lugares, en donde como que la imagen del cielo era la mediadora de estos dos extremos del portal. Y a su vez, en Austria, en esto que estamos viendo en la pantalla, había otra cámara de seguridad que grababa a las personas que se acercaban a mirar la imagen. Y con un algoritmo, con una inteligencia artificial, contaba a las personas y según las personas que estaban mirando, enviaba una señal por internet de vuelta al artefacto y afectaba la velocidad de giro. Entonces se producía un entrelazamiento entre las dos situaciones. La presencia de las personas que observaban la imagen modificaban con su presencia la velocidad de la máquina y por ende la misma imagen que estaban mirando. Entonces, básicamente, esta obra se convertía como en una remezcla de todas las entidades que están presentes en esta nueva relación que se armaba ocupando como este artefacto, ¿cierto? Y Eh, finalmente el público Se convertía transfería, en interferencia, se convertía en interfería en la interferencia de la obra. imagen. Exactamente, modificaban la imagen que estaban mirando, produciendo, afectando a esta máquina que la estaba produciendo en el otro hemisferio del planeta. Entonces era una Así obra muy que bonita. hablaste colaborativo también, otra palabra nueva. Claro, colaborativa, po. En varios sentidos, un poco porque era una obra abierta que permitía que las personas se convirtieran en parte de la obra Claro, y al mismo tiempo por el equipo que la desarrolló, porque ahí yo trabajé con un equipo muy, muy bacán, con un equipo muy interesante en donde había un ingeniero de software, diseñadores industriales y arquitectos metidos en un equipo de 5 personas que desarrollamos esta obra como de forma súper colaborativa. Este es el mismo artefacto, pero aquí está en el MIM. Está montado en el Museo Interactivo Mirador. Bueno, ahí tú puedes ver la superficie parabólica del agua. sí. Ahí se nota que es agua. Ahí se ve, cuando tú la frenáis o la aceleráis, ocurren estas fluctuaciones en la superficie propias de un líquido que son súper interesantes. ¿Y el recipiente Eh, qué? Parece como una cubierta de un camión. Claro, el recipiente lo fabricamos con fibra de vidrio porque necesitábamos un tamaño lo suficientemente grande como para construir esta especie de cámara, porque básicamente estamos haciendo como una cámara telescopio o algo así, un artefacto óptico, para poder lograr los RPM a una velocidad no tan lenta ni tan rápido con el motor que necesitábamos. Entonces tenía como un diámetro de 1 metro, 1 metro y medio. Y es de fibra de vidrio, porque necesitamos que fuera liviano para poder transportarlo fácilmente como básicamente subirlo al techo de mi camioneta y poder llevarlo a donde sea. Así que sí, pues es fibra de vidrio. Y también lo pintamos negro un poco como para mantener como la homogeneidad de toda la máquina. Que igual es interesante en estas obras que a mí me gusta mucho que se vean las máquinas, los cables, el hardware, que aparezca patente como la tecnología que está produciendo estos efectos. Ahí estamos en el MIM, en otra instancia en el MIM también, y ahí, ahí se ve movimiento, ¿te fijas? Sí, Entonces bien. el agua está curva porque a velocidad constante se sostiene esta curva. De hecho, si es que está imperturbada, tú ni siquiera te das cuenta que es líquido. Simplemente metiendo tu mano te das cuenta que es líquido. Entonces era un efecto igual súper como que te descoloca un poco tu percepción. Ves algo que parece sólido, pero después te ¿Cómo das lo, cuenta que cómo no. lo, cómo sentís que interactúa la gente? ¿Interactúa porque puede decir tocar el agua, la toca naturalmente? Eh, O sea, los ¿Entiende, no niños pequeños, entiende? ¿Tenés que explicar mucho la obra? ¿Cómo es esa relación? la gente cuando lo mira, por ejemplo, en estas instancias que fueron en el MIM, lo miraban y es súper patente. O sea, estáis viendo ¿cómo se llama? Un contenedor girando al frente tuyo y si les decía al cabro chico, le decía, mira, mete la mano. Va a meter la mano, se va a dar cuenta que es agua y va, oh, es agua, pensé que era algo. Ya, eso creo que no hay que entenderlo. Creo que esa experiencia para mí ya es suficiente. Ahora, si tú quieres saber qué es lo que está pasando ahí, hay otra parte de la obra de nuevo que es interesante, que tiene que haber una mediación. Por ejemplo, en estas instancias estábamos el equipo, estábamos nosotros mediando la obra. ¿Por qué? Porque era un contexto educativo. En un contexto que no es educativo, que digamos una bienal de arte, una exposición de arte contemporáneo, medial, lo que sea, uno plantea la obra de otra forma porque quizás está bueno dejar las opacidades
que existan, ¿cachai? Que como que exista este misterio en el que tú no sepáis qué es lo que estés viendo y un poco que lo asocies como un comportamiento medio mágico, o al menos para mí eso es importante en el arte, que creo que tenemos como esta predisposición hiperracional de que necesitamos entender la obra de arte. Como, ay, que Mm, no me gustó mucho, no me gustó mucho porque no entendí lo que estaba pasando. Loco, solamente mírala, mírala y ve lo que te pasa y déjate sí, afectar por la obra, no trates de entenderla porque justamente por eso es arte, si no sería un paper o sería una infografía o un póster explicativo, pero justamente creo yo que la misión del arte no es que se entienda, sino que genere algún tipo de afectación, justamente que no tiene que ver con el plano racional del entendimiento de la realidad. Ahora, esa obra fue mostrada también en un contexto educativo y en ese contexto educativo ahí igual tú estás obligado a comentar y explicar súper bien qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, porque a mí ahí también, cambia el claro, público y además cambia también el exactamente, mensaje, es otro. exactamente. Ahí Ya en el deja de fondo ser arte en un punto. claro, claro, se vuelve una experiencia educativa. De hecho, como tiene harto de ciencia, harto de óptica, a nosotros esa vez nos invitaron para el Día de la Astronomía, ¿cachai? Entonces, ahí, claro, ya creo que es interesante que este artefacto deja de ser una obra de arte en el momento que lo sacas del museo y ahora lo pones en una instancia educativa y se convierte en un aparato de educación científica. Y eso, ese camaleonismo de esta obra a mí me gusta mucho, como más, en ningún caso es algo malo, para mí es algo sumamente Claro. bueno, la obra ¿Y ajena. Ajá. de quién es y qué es? Esta obra yo la conocí cuando estaba estudiando. Fue una de las obras que me hizo, como digamos, como decimos acá, que me voló la cabeza. Es una obra de Walter de María, un artista que como que viene un poco del mundo del minimalismo y luego entra al mundo del land art como en los 70, en la época en la que muchos escultores minimalistas como que intentan llevar sus ejercicios escultóricos afuera de la ciudad, como te decía antes, un poco como con las ganas de salirse del cubo museo e intentar conectarse con las fuerzas de la naturaleza, como una búsqueda un poco espiritual, si se quiere. Mm. Habiendo dicho eso, Walter de María es uno de mis favoritos y principalmente esta obra es una de mis favoritas porque es una obra que finalmente se convierte en una interfaz. Creo que son 400 barras de acero inoxidable instaladas con sumo cuidado en un lugar más o menos natural. No sé qué tan conservado o natural es, pero tengo entendido que es una hacienda bastante, en el desierto de Nuevo México, bastante poco intervenida por el humano. Y la gracia es que es una grilla, creo que de 1 kilómetro por 1 milla, de 400 de estas barras en donde la escala de la obra ya es dispersa, no es un objeto, sino que es una operación territorial. Y la gracia es que son barras de acero inoxidable en un lugar en donde hay muchas tormentas eléctricas, entonces son puros pararrayos que producen una interacción real con una fuerza de la naturaleza y atraen rayos. Es un campo de rayos. Lightning field significa campo de rayos. Así Entonces, que la obra de arte sería en este caso atraer rayos. exactamente, ¿cachai? La obra finalmente en la interacción es el traer la carga eléctrica de las nubes al suelo de manera orquestada, finalmente ahí está la obra. Que claro, toda esa obra, para poder lograr eso, tú tienes que hacer como toda una operación en la que necesitas este territorio, necesitas las barras, etcétera, una grilla ortogonal y un orden, etcétera. Pero era una obra que para mí es muy importante también y bueno, si te fijáis, igual Medium, la primera obra que mostré, tiene muchas cosas en común con esta obra también, es como muy que viene del mismo mundo, era como mi forma de convertirme en un land artista, ¿cachai? Entonces para mí esta obra es súper importante, súper interesante y súper importante también porque es como así de mis obras cabecera también de referencia. Lo bonito también es que aquí en esta foto no aparece, pero hay una cabaña para sentarse que tú la arrendáis. De hecho, hoy en día es como una obra media mítica, como que creo que ni siquiera está claro el lugar exacto en donde está, o por mucho tiempo permaneció como muy, como que no te decían exactamente dónde estaba, casi que te vendaban los ojos y te llevaban en auto nomás a Ah, pasar una noche, no te permiten sacar fotos. No sé cómo estará funcionando ahora, pero al menos cuando yo conocí esta obra funcionaba así. Creo que es de la Dia Foundation, Dia Art Foundation, la DIA,
esta fundación de arte que opera en Nueva York y en Estados Unidos, Pero y tenés que ir tiene como... te alquilan la cabaña días de tormentas, o hay tormentas diariamente ahí. Bueno, eso es lo interesante, que yo leía que hay, si bien hay tormentas, no es como no es como que hay tormenta todos los días, sino que hay un periodo de tormentas que es como entre Ah, julio y noviembre, y también no es como que hay tormenta todos los días. Es decir, igual es una obra fundada como en una especulación climática en el que la obra trae la promesa de que vas a ver, de que puedes ver rayos, no de que claro, vas a ver rayos. Trae la promesa de que puedes ver rayos, pero también no te promete que vas a ver rayos como obligatoriamente. Es decir, tú claro. puedes ir a visitar ahora y no vaya a ver ningún rayo, pero creo que es interesante también como esa ansiedad esa ansiedad respecto de las fuerzas naturales y esa impredictibilidad que te produce la obra también, para mí es muy importante, que siento que tiene que ver con el caos, que también sale una nueva palabra, también el caos es un concepto que a mí me gusta mucho trabajar en mi trabajo artístico porque finalmente son como es el orden de la naturaleza que nosotros no alcanzamos a entender. Caos no es desorden, es como los órdenes que nuestras pequeñas mentes humanas no alcanzan a configurar como orden, Exacto. pero que todavía no son desorden, ¿cachai? Claro, Sería muy... es como antijuego de Disney. Disney siempre, el Claro, juego de Disney siempre dice, te vas a mojar en la Splash Mountain. Bueno, en este caso no te aseguran que veas un rayo. exacto. ¿Y eso qué es lo que hace? Que vuelve, te coloca la experiencia de ver un rayo, te lo coloca en un lugar súper particular de tu mente, porque como es algo que puede que veas, pero no te No, aseguran que vayas o a de ver. golpe justo estás cocinando en la cabaña y te Claro. perdiste el rayo. Entonces te lo lleva como un lugar especial de la experiencia artística, te lo lleva como una especie de, como a un lugar ya de manifestación un poco más mística, porque sería mucho más aburrido si es que te diera por sentado que vaya a haber rayos, pero tú vas ahí Claro. sabiendo que puedes ver rayos, pero que no necesariamente los vayas a ver. Entonces, como también ese, O también esa cuestión de me lo perdí, no lo vi. exacto, como fui, hice la más operación para visitar este lugar y no vi ningún rayo. Bueno, pero sí podés ver en el día la estructura de hierros, de aluminios. Claro. Bueno, eso también es interesante porque igual si tú no ves un rayo, igual tienes una intervención territorial de 1 kilómetro por 1 milla de barras de acero inoxidable que ya en términos minimalistas es una obra súper interesante, po. Y Claro. el cuidado y la rigurosidad con que esta operación súper minimalista está llevada a cabo es perfecta, ¿cachai? Como que creo, yo nunca he ido, me encantaría ir, pero así como que también tiene como una precisión tal de que si tú te pones en una fila de solamente uno de estos y que están todas como a la altura precisa y perfecta y básicamente mantienen una misma altura mientras el terreno no lo mantiene. Entonces también hay una operación muy bonita ahí como de cuidado de cómo esto se inserta en el territorio. Bien. Este dibujo es un dibujo que hice hace mucho tiempo. Está en una croquerita pequeña, que es como de este porte. Sí que es un dibujo muy de bolsillo, digamos, es un croquis que hice en un viaje, nuevamente. Bueno, si te fijas, el viaje y la caminata y el trekking es muy importante en mi obra, pues es muy importante en mi trabajo. Igual es como parte fundamental, de hecho, como el conocimiento situado, o los elementos encontrados, o caminar finalmente. Caminar y habitar lugares que no son la ciudad. Este dibujo es un dibujo cenital. Es un dibujo que yo hice el año 2011 en el lago Riñihue, que es un lago que queda acá al sur de Chile. Esta vez ya estuvimos en el desierto, ahora nos vamos al sur, en la Araucanía andina, que le llaman, como el sector de la Araucanía, en donde hay más andina, donde hay muchos lagos y hay muchos volcanes. Entonces está el lago Riñihue, en la región de Los Ríos, más o menos cerca de la ciudad de Valdivia. Em, y este dibujo yo lo hice, no es un croquis real en el sentido de que yo lo dibujé mientras lo estaba mirando, pero es un croquis que yo hice después de pasar un buen rato flotando en el agua de espaldas en el centro del lago. Entonces ahí me preocupé de observar cómo se ve cuando uno alinea la mirada con el cenit. Y quise como que en ese tiempo andaba rayado como con la idea de la mirada cenital, de acostarse de espaldas sobre el suelo y mirar hacia arriba, que es como
un acto súper simple y minimal, pero como uno como que sale de la superficialidad y del sistema cartesiano de observar la superficie de la Tierra, en donde tienes un horizonte, tienes un arriba, tienes un abajo, y tienes todo un sistema de coordenadas cartesianas para ubicarte en la superficie de la Tierra. Cuando tú miras para arriba, el horizonte se vuelve un círculo Mm. y el centro finalmente es un cenit, y tú tienes el contacto de tu espalda con todo el planeta Tierra, digamos. Entonces adquieres lo que yo llamaría una perspectiva más cósmica que una perspectiva superficial sobre el planeta Tierra. Ambas son unas perspectivas planetarias, pero una es como súper cartesiana y como que yo habito la superficie de este planeta, pero cuando tú te acuestas, un poco como que te vuelves parte de esta esfera que estás habitando y en el fondo miras hacia el cielo como mira la Tierra, diría yo, como mira la esfera hacia arriba. Entonces Así que en entras en un realidad espacio. en la obra tengo que poner el dibujo así y mirar para arriba. Exactamente, si yo expusiera este dibujo, yo lo colgaría del techo y pondría una colchoneta para que tú lo mires hacia arriba. Pues no es mirarlo así, no es como tendrías que estar mirado para atrás. Claro, ¿cachai? Ese es el. Bueno, y ahí está interesante porque, claro, el dibujo yo no lo hice flotando en el agua porque es bastante difícil con una croquera y un lápiz Sí, mientras sí. de espaldas dibujar, pero sí lo hice en la playa saliéndome del agua. E intenté replicar lo que vi. Y después hice varios ensayos y tengo una serie de dibujos cenitales de distintos lugares, en donde es muy bonito porque el círculo que es el horizonte, cuando tú Este, estás mirando para arriba, empieza a cambiar según si tienes cerros, si tienes árboles, si estás en la mitad del desierto, etcétera. Y bueno, elementos de este dibujo. El horizonte, en este caso, son los cerros que como que bastante. rodean el lago Riñihue. Y ahí hay dos volcanes abajo, que son unos volcanes bien particulares que se ven desde el lugar donde yo estaba en el lago Riñihue, que son el sistema volcánico Mocho Chochuenco. Son dos volcanes gemelos, el Mocho y el Chochuenco, pero en realidad es un volcán siamés, digamos, el Mocho Chochuenco, que es un volcán maravilloso, súper imponente, muy bonito, además que en ciertas épocas del año se ven distintos. Cuando es invierno se están los dos nevados y se ven blancos, pero en esta época es un croquis a lápiz tinta, entonces no hay color, pero son distintos, como que tuviesen su personalidad. Uno es súper verde, súper verdoso, y el otro es como verdoso, o sea, el primero es muy verdoso, con bosquecito, y el otro tiene la punta escarpada y disgregada, es como con un roquerío súper escarpado, y tiene una tierra volcánica de color rojo. Entonces son hermosos cuando los miráis desde ahí. ¿Y vos? Y lo otro que aparece acá muy interesante también son las nubes, que Sí. también es un tema para mí muy importante en mi trabajo, las manifestaciones atmosféricas. Las nubes principalmente porque he trabajado mucho con la Camanchaca, que es esta niebla costera, y nada, finalmente como los elementos que caracterizan el territorio, la geografía del territorio que yo habito, que si te fijas también son muy importantes en mi trabajo, lo hemos hablado harto ya como. Por eso también me llama la atención la obsidiana, que es un vidrio que sale de la lava, como todos estos elementos como de la naturaleza. Bien. Y maqueta. Esta maqueta tiene como, tiene como aspecto de cráneo, ¿cierto? Como parece como una especie de una estructura ósea. Sí. Es una maqueta, es un modelo impreso en 3D, en resina, Ah, que fue el primer prototipo a escala de lo que iba a ser el envolvente de el último proyecto que realicé, que es un observatorio de niebla, ah, ¿ya? Ese observatorio de niebla surge de una operación particular que te la voy a comentar después cuando miremos las fotos del proyecto mismo, pero vamos a partir por la maqueta, que es una maqueta en donde efectivamente mis referencias de trabajo fueron súper mímesis de la naturaleza, es decir, observar muchos cráneos y entender cómo la evolución ha producido una optimización espacial en el interior de los cráneos, de los los genios de vertebrados. los animales de nosotros. Claro, hay como una optimización perfecta para no perder espacio y al mismo tiempo como maximizarla, o para optimizar las cavidades interiores, pues, que quepan los ojos, los órganos, los nervios,
las venas, como que hay todo un sistema que el cráneo viene a convertirse como en una envoltura que no solo contiene, sino que protege y al mismo tiempo como que permite que esto se mantenga en funcionamiento No, adentro. nosotros nacemos con el cráneo abierto. Lo vamos Exactamente, cerrando con la cuando, mollera abierta, se va cerrando a medida que pasan los meses. y como nos vamos desarrollando, porque ya también tiene que ser flexible para poder salir. Exactamente, sí, po, exactamente. Los huesos son más blandos, se van endureciendo después. Entonces, ¿por qué esta obra es una especie de cráneo? Porque en su interior contiene un montón de artefactos electrónicos. Era un cráneo diseñado para proteger un sistema que yo diseñé para este trabajo, que es el sistema que va a permitir observar niebla, que lo podemos ver cuando tú digas. Ahí vamos. Ahí está, ahí está. ¿Este es Ese es en la misma zona que el primero? exactamente, en el oasis de niebla de Alto Patache, que lo convertí un poco en ¿Que mi más o lugar de menos operaciones. dónde es? En qué parte de Chile es? Esto es en Iquique. ¿Conoces Iquique? Bien al norte. Está Iquique, No, Arica, conozco en la por región mapa de nada más. Tarapacá. Claro, así a desierto de Atacama. Bien al norte Eh, bien al norte. y Y sobre el este mar. lugar, exacto, al borde del mar. Entonces, este lugar es muy parecido a Iquique, está a 60 kilómetros al sur de Iquique. Ahora, Iquique está en la playa, Alto Patache está sobre el farellón costero. Es más bien parecido a Alto Hospicio, porque está Iquique, que es como la ciudad, y luego tú subes en el farellón y está Alto Hospicio arriba. Eh, este lugar que se llama Alto Patache está más o menos como Alto Hospicio. Es como un balcón del farellón costero hacia el mar. Entonces es muy bonito porque tú desde este lugar tú ves la infinitud del mar hacia el mar y si miras hacia tu espalda ves la infinitud del desierto hacia adentro. Está como justo en el borde. En este borde se manifiesta mucha camanchaca, justo en este borde. Cuando chocan las nubes del mar con el farallón costero ocurre todo este fenómeno atmosférico que finalmente me ha dado harto trabajo e investigación para mi trabajo artístico. Y Bien. este proyecto en particular es un observatorio de niebla. Es simplemente un artefacto que funciona igual que Medium, ya ahora ya he ido actualizando la tecnología, pero es un artefacto solar que se carga todos los días, está ahí en la mitad del desierto, tú podrías tomar un viaje para allá ahora e ir a activarlo durante la noche, y lo que hace es que prende un plano de luz vertical, un láser de 10 watts de potencia, bastante potente y luminoso, que tiene un alcance como de 10 kilómetros hacia arriba. Em, entonces, lo que hace es prender un corte transversal de la niebla. Para producir ese plano lumínico, había que armar todo un sistema electrónico en base a baterías, rectificadores, reguladores de corriente, un microcomputador para alimentar una cámara, porque tiene una camarita que como que te permite sacar fotos de este plano de forma El frontal. Z, ¿no? Claro, en esa especie de probóscide está la camarita dentro. Pero bueno, ahí está ese es el cráneo en su tamaño natural. Entonces la maqueta que te mostré fue el primer prototipo para lograr este cráneo, que si te fijas, tiene un cerramiento súper complejo, que parece súper aleatorio, pero está milimétricamente pensado para albergar todos los artefactos protuberantes que hay dentro, de manera de ocupar el menor tamaño posible, porque nosotros nos teníamos que traer ese cráneo en avión, en la maleta por debajo, entonces teníamos un tamaño máximo que tenía que, ¿cachai? Entonces como que toda la operación de arte termina dándole una forma, tanto lo que hay adentro, con cómo se va a trasladar esta obra, termina como influyendo en las decisiones de diseño de la obra misma. Ahí está encendido. Entonces tiene esta ventanita por arriba por donde sale este plano de luz. Y este plano de luz produce esta pantalla sobre la cual tú puedes ver las gotas de agua moviéndose. Entonces es como una operación de restarle dimensiones a la niebla para poder observar su movimiento. Es hacerle básicamente un corte transversal a una nube Con para luz. poder con luz, tal cual, para poder mirar los patrones los vórtices y los patrones de flujo turbulento que se pueden observar. Eso es esto. ¿Qué es eso de ahí? Claro, estas fotos, como por ser un ambiente súper oscuro, yo no, aquí no alcanzamos a sacar una foto lo suficientemente corta como para que aparezcan los movimientos perfectamente, pero ahora volvemos al tema de la impredictibilidad del clima, que esto funciona, esto tiene muchos paralelismos con la obra de Walter de María,
que cuando tú vas a observar niebla, de nuevo, la niebla es un fenómeno que abunda en Alto Patache, pero no significa que haya niebla todos los días. Hay una época de niebla y hay días que incluso dentro de esa época de niebla no hay niebla. Pero yo creo que hay mucha más niebla de lo que hay rayos en la hora de, de Walter de María. Entonces también tiene como esta cosa de que está ahí como básicamente como capturando un espíritu que tiene como su propia, que toma sus propias decisiones, ¿cachai? Que es un poco también como una posición epistemológica respecto de la naturaleza que también tiene que ver con mi trabajo, por eso te hablaba del caos, ¿cachai? Son estas máquinas que ellos fabrican y estos artefactos no intentan controlar las fuerzas de la naturaleza, sino más bien tienen como digamos, como una actitud un poco más humilde respecto a la naturaleza. No buscan medir ni convertirla en un recurso natural, ni calcular el mundo, sino simplemente como abrir un espacio de percepción y afectividad nuevo con esto, Oh, con la naturaleza. Ahí estoy mostrando el certificado de la obra, pero si te fijáis de fondo se ve justo un vórtice. Es muy interesante, claro, es muy interesante porque fue una observación a la que llegamos que nosotros no sabíamos cómo se iba a ver la primera vez que hicimos esto. Y básicamente descubrimos un mundo como una vida en la niebla, pues descubrimos como un comportamiento caótico. Y bueno, yo también soy muy... Hay una parte de la física que a mí me interesa muchísimo, que es la mecánica de fluidos que si te das cuenta, muchas de mis obras tienen que ver con comportamientos del agua, con la niebla, con los vórtices, con las corrientes, con el flujo laminar, con el flujo turbulento y con el caos también. ¿y Entonces, qué y es relación como, tenés con los científicos? ¿Los científicos cómo lo aprovechan? Te dicen, este chico con el arte, ¿cómo, cómo es esa relación con el mundo científico tuya? es interesante la pregunta porque yo creo que todavía no logro la relación que quisiera tener con los científicos. Como que te digan que te valoren, como diciendo, estás haciendo algo serio. Claro, porque Claro, porque imagínate, un científico al lado de un artista, no sé, por ejemplo, si tú tuvieses que tomar decisiones radicales respecto de tu vida, como a quién le vaya a creer primero, al científico o al artista. Al Entonces, científico. como vivimos en una sociedad, bueno, nosotros somos latinoamericanos, pero tenemos una gran influencia de lo occidental, pues de los modelos epistemológicos occidentales, entonces nuestro imago mundi está creado en base a ciencia. Por lo tanto, existe como esta hegemonía de la ciencia en donde los dueños finalmente del conocimiento válido son los científicos, ¿cierto? Entonces, a mí también me pasa que yo como que estoy como en una misión personal en la que quiero convertir el arte, o no es que lo quiera convertir yo, sino que yo creo que el arte tiene la potencialidad de ser una fuerza, un motor de conocimiento también, de otro tipo de conocimiento. Ahora, mi propósito no es que este artefacto se vuelva una máquina de medición científica, pero tiene todas las características para poder serlo. Es decir, si alguien lo quiere ocupar como un instrumento de medición, adelante y hágalo. Yo no lo voy a hacer porque yo me quiero quedar en la contemplatividad, ¿cierto? Pero es un proyecto comunitario, es decir, o sea, yo hice esta máquina para entregársela al mundo. Si alguien la quiere ocupar, Eso no, ¿cachai? no es Alguien la quiere ocupar. que es algo patentado tampoco. Es un invento tuyo. Es un invento mío, sí. Y de niño, ¿no? ¿Tenías estas fantasías de hacer astrónomo, astronauta, las estrellas, los Por su- planetas, todo esto? Por supuesto que sí, quise ser astrónomo, quise desenterrar huesos de dinosaurio también, Así que ya eh, venías con eh, esta cuestión del sí, cosmos. quise manejar submarinos también, quise ser científico con tubos de ensayo, claro. ¿Y recuerdas cómo fue la primera vez esta cosa que descubriste las estrellas? ¿Qué fue? ¿Observando? ¿Tenías La alguien que te recuerdo, daba un telescópico? ¿Cómo fue? ¿Un planetario? bueno, yo recuerdo perfectamente de dónde viene todo esto porque lo que pasa es que mi padre es ingeniero Ah, eléctrico. Entonces, igual cuando yo era niño, como que en mi casa, los juguetes que habían finalmente eran como un tomo de enciclopedia completo, de la enciclopedia hispánica, con un conocimiento que ahora debe estar muy desactualizado, pero había un tomo completo de la enciclopedia, era como la eh, Wikipedia de hoy, de un chico de 5 años, la la Wikipedia Wikipedia. de hoy, claro. Y además mi padre tenía un telescopio, o sea, un telescopio
no podíais mirar Saturno ni Júpiter, pero podíais mirar la Luna, era un telescopio modesto, pero era un telescopio, y también tenía un microscopio. Entonces ahí Ah, yo recuerdo que mi padre me enseñó como este truco de dejar agua en un tarrito, dejarlo afuera, esperar 2 semanas y después volver con ese mismo tarrito y sacarle con gotarios como gotas y observar microorganismos moverse con el microscopio. Entonces, eso versus la enciclopedia y versus los telescopios, creo que generaron una curiosidad en mí súper temprana respecto de conocer el mundo en todas esas escalas inabarcables por mis sentidos. Lo que está muy lejos y que es muy grande y que está muy lejos, los planetas. Lo que está muy atrás en el tiempo y no puedo conocer, los dinosaurios. Lo que es tan pequeño que no puedo ver, los microorganismos dentro de una gota. Entonces, como que esto me generó como una curiosidad por lo oculto, ¿cierto? Por lo que está oculto a ¿y nuestros nunca sentidos. pensaste en ciencias, en estudiar ciencia, teniendo 15 y 6 años? ¿O te parecía como algo muy complejo? No sé si me parecía complejo, yo creo que tenía una pulsión más. Esto era como mi parte racional, me interesa en la ciencia, ¿cierto? Pero mi parte intuitiva, que es muy fuerte, tenía ganas de dibujar todo el día. Entonces Claro. creo que mi modus operandi más que científico era expresivo, porque aparte de observar bichitos en el agua y mirar la luna con un telescopio y leer enciclopedias, lo que yo también hacía de temprana edad era dibujar todo lo que veía. Entonces básicamente las enciclopedias yo las miraba, las ilustraciones, y quería dibujar, me sabía todos los dinosaurios de memoria porque los copiaba de estas láminas y los peces de la fauna abisal y los tipos de roca en un corte de la tierra y como todas esas cosas. Como que mi comportamiento obsesivo compulsivo era dibujar todo lo que veía. Viste que Entonces, cuando vos sos naturalmente, chico, tenés fantasía de estudiar miles de cosas, ¿no? Casi siempre, exacto, yo después en quinto año me decidí por arquitectura, pero yo en mi mente tenía 15, ¿no? claro, Y, claro, y había unas que las que tenía, tipo, no sé, me hubiese encantado estudiar matemáticas, tipo, ser un matemático claro, era hermoso, pero no me sí. animé a estudiar matemáticas, ¿no? Porque, no, es muy complicado. Entonces uno Bueno, también yo creo, va armando como situaciones de, no, no voy a ser geólogo, ¿qué hago siendo geólogo? Es hermoso, pero ¿qué hago? claro, claro. Igual yo también la geología rondó mi mente durante un tiempo, Y sí, incluso la son materias que psicología. son como súper de fantasías. La psicología también rondó mi mente en algún momento, como por mi afición como a los sueños, porque me gusta, anoto mis sueños, tengo una relación muy importante con mis sueños, entonces Bueno, por ahí en algún yo en un momento. momento que estaba convencido de ser psiquiatra. Y la gente Ajá, me decía, no, tenés que abrir cadáveres y ver sangre. Y no, no, yo no puedo. No puedo hacer eso antes. claro. Igual, interesante lo que dices tú, porque yo siento que la arquitectura es una carrera bastante abierta y transdisciplinar en su esencia. Sí, Entonces, yo creo que también tuve un poco la pulsión de estudiar arquitectura porque me proponía no cerrarme tanto. No es una carrera, o sea, es una especialidad la arquitectura, pero es una especialidad súper no especialista, po. Es decir, como que hay representación, hay matemática, hay teoría y crítica, hay conocimiento de arte. material, hay construcción, hay un montón de. Es una carrera súper amplia. Creo que era como que se ajustaba bien a mi mente inquieta la arquitectura, más que otras carreras, principalmente por esa apertura que proponía. Y hay ¿Cachai? algo que yo siempre pienso, que en realidad el arquitecto siempre está resolviendo una pregunta, ¿no? Porque la gente, Exacto. el cliente, te hace una pregunta, y esa pregunta es porque tiene un problema. Ajá. No es que te pregunta, che, ¿cuál es la mejor película que viste? No, tengo humedad, necesito una ampliación, quiero hacer un hospital. No, siempre hay una pregunta. Y vos Exacto. tenés que generar una respuesta a eso. Exacto. Entonces somos más Ajá. pensadores, es como, es una estructura de pensamiento lo que estamos haciendo. Exactamente. Es decir, estos problemas tienen respuestas que no existen, que hay que inventarlas, Claro, ¿cachai? Que hay eh, que hacerlas aparecer. Mm, hasta los tratados de arquitectura que ya te dicen cómo hacer una casa. Pero bueno. claro. Eh, bueno, y hoy, ya terminamos. ¿Y hoy qué estás haciendo? ¿Cuál es el trabajo, la obra de hoy tuya? Em, Hay un proyecto particularmente que me tiene bastante motivado, yo creo que acá me hiciste la pregunta antes y yo te contesté de que todavía no logro la relación con la ciencia que todavía quisiera. Yo siento que en este proyecto que viene ahora
voy a dar un paso más allá en la vinculación que me gustaría tener con científicos. ¿Por qué? Porque es un proyecto que me invitaron a desarrollar en conjunto con la Fundación Mar Adentro, que es una fundación de conservación de la naturaleza que hay acá en Chile, que tienen una área de conservación, un bosque básicamente. Entonces, me invitaron a desarrollar un proyecto en este bosque, una investigación artística también más abierta, no está orientada a llegar a un proyecto particular, lo cual es sumamente interesante para mí, como una cosa más abierta. Me pone nervioso, pero me gusta también. Y, y la idea es desarrollar este proyecto desde sus inicios, dialogando con el equipo de científicos que trabajan en conservación, en donde hay climatólogos, biólogos, dendrocronólogos, muy interesante. Entonces, ahí lo que yo voy a estudiar es un poco la interacción entre el Así que bosque. vas a ser el raro ahí. Es que son todos raros allá, que es lo que me encanta. Esto es como mi Claro, mundo. ¿Sí? Es muy claro, interesante. Están claro. los raros de allá y están los raros de mi equipo, porque yo voy con mi equipo de raros también, pues. Entonces estamos juntando un equipo de raros con otro para hacer algo raro, que es maravilloso. Y lo que queremos Y tu equipo son tan artistas o, o son todos mezclados? mira, mi equipo para este proyecto en particular, porque se repiten miembros, pero generalmente son equipos para cada uno de los proyectos. Entonces, para este proyecto en particular, tengo un equipo que está conformado por Sebastián, mi amigo Sebastián, que es ingeniero en software, por mi amigo Nicolás Alvarado, que es músico y artista sonoro, y por mi amigo Sebastián Arriagada, que es cineasta y fotógrafo. No. Entonces, vamos a hacer un mapeo audiovisual de la interacción entre el viento puelche y el bosque. El viento puelche, de nuevo, nos vamos de la niebla camanchaca al viento puelche, es un viento particular que sucede determinado por ciertas condiciones geográficas. Es un viento cálido y seco que baja por la montaña en vez de ser un viento oceánico fresco que sube. Ocurre en varias partes del mundo, pero aquí en la zona de la Araucanía andina le llaman viento puelche. Entonces, de nuevo está como también este tema medio de hacer proyectos que sean interfaces de fuerzas atmosféricas. ¿Cachai? Entonces, por lo que a mí me gusta también a veces decir que esta forma artística de trabajar es como una suerte de arte relacional, ¿cierto? Es como orquestar relaciones entre Mm. cosas que aparentemente no tienen relación, pero que pueden tenerla. Y ahí van saliendo como los temas, van a ser como que una obra te lleva a la otra finalmente, como que aparece el tema del espejo y de repente como que estoy haciendo un espejo de agua y digo como, oh, estoy haciendo un espejo otra vez, no me había dado cuenta. Y después como que surge lo del viento puelche por otros motivos y digo como, oh, de nuevo estoy metido en la atmósfera, no me había dado cuenta que primero fue la nube de la Camanchaca y ahora... Entonces, lo que hago yo, que en psicoanálisis se llama après-coup, que es como mirar para atrás y retroactivamente armarme mi discurso, ¿cierto? Como que primero hago y después, y después veo ya, a ver qué hice, voy a decirlo de tal forma, como que armáis Sí. tu discurso de forma retroactiva. Y a mí me gusta ese método porque, uno, porque simplemente no soy un buen planificador, eh, soy muy disperso de cabeza, Tengo que y número dos, reaccionar. claro, como que reacciono, ¿cachai? Entonces, creo que también igual es bonito ese modus operandi porque te mantiene la intuición súper entrenada, po. Mm. Como no estás racionalizando tu camino hacia adelante, estás más bien convirtiéndote en un buen improvisador, te mantiene la cabeza súper despierta y a mí me mantiene en unos estados mentales que son los estados mentales en los que quiero vivir, Claro, es ¿cachai? como tener la idea inicial y la realizás sin pensarla y después la pensás. Después, o después la reorganizás cuando ya está hecho. Exactamente. Es como agarrar una piedra y lanzarla a 100 metros y después ver por dónde camino a llegar a buscar esa piedra. ¿Cachai? Y después Exacto. miro para atrás y ahí veo mi camino y ahí cartografío mi camino, no antes. Sí, es como ir, la idea la vas armando mientras estás haciendo. Exactamente. Sí, bueno, eso Tal es cual. ansiedad. Eh, no creas que no lo sé. Así que bueno, bueno, un gusto. Cuando esté en Chile ya tengo a alguien más para visitar. Por supuesto, pues ahí me escribes y nos vamos por una cerveza y seguimos expandiendo temas. Y sí, tengo que ir al desierto. ¿Hay algo, si voy al desierto, veo algo de tus obras? O sea, están todas desmontadas. La única que hay ahora es esta, la del Oasis de Niebla. Y si tú vienes Ah, acá, algún momento vienes a Chile, podemos, de todas maneras, planeamos un trip al desierto y te llevo a visitarla. Sería súper buena.
Sí, aparte no conozco. Ahí Eh, tenés que avisarnos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Adrián, que te vaya súper bien. Excelente De nada, conversación. gracias.